Acompáñenme para orar y pedir la bendición de nuestro Dios. Señor, gracias porque aquí estamos juntos, tu iglesia, tus hijos, tus hijas, y queremos escucharte. Cada uno de nosotros estamos aquí, Señor, traídos por ti, y creemos que no fue una decisión personal, sino algo que tú pusiste en nuestros corazones, tal como lo dice tu palabra, pones en nosotros el querer. Hoy nos levantamos, Señor, vimos la luz del nuevo día, nos aprestamos para venir a tu templo, pero es gracias a ti. Así que queremos que, Señor, nos hables, nos permitas entender lo que tú quieres de nosotros, percibir tu voz y que toques nuestros corazones, nos conmuevas y nos llenes de bendición, Señor. Gracias por darnos este maravilloso tiempo, que tu Espíritu Santo nos guíe y abra nuestro entendimiento y nuestros corazones. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares. Buenas tardes. Es un gusto nuevamente poder estar aquí juntos, alabando el nombre de nuestro Dios. Y bueno, tenemos la palabra del Señor, Primero de Reyes, capítulo 17, del 1 al 16, leímos la palabra de Dios. Desde que el reino de Israel se dividió, después de la muerte de Salomón, y bueno, recordamos este detalle por los hermanos pequeños, el reino estuvo unido solamente durante 120 años, 40 años que reinó el primer rey, que se llamó Saúl, reinó 40 años, después reinó David, otros 40 años, y después reinó Salomón, otros 40 años. Después del reinado de Salomón, cuando todo el territorio estaba unificado, todo el territorio de Israel, hay una ruptura del reino. 10 tribus se quedan al norte con el nombre de Israel y establecen la capital en Samaria, y 2 tribus al sur se quedan con el nombre de el territorio del reino de Judá y su capital en Jerusalén. Cuando se divide el reino, después de la muerte de Salomón, la parte norte, las 10 tribus de arriba, durante el resto de su historia, hasta cuando fueron llevados cautivos por los asirios en el año 722, durante esos años no tuvieron, y esto es triste leerlo en la Biblia, no tuvieron un solo rey que buscara a Dios. De la lista de todos los reyes del territorio del norte de Israel, no hubo uno solo que buscara a Dios. De todos ellos se dice que hicieron lo malo a los ojos de Jehová. Y esto pues obviamente comienza a abrir nuestras conciencias, porque dice Proverbios 15:3 que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y eso de buenos entre comillas, porque Dios siempre está mirando, nos está mirando, observando. Y el Señor conoció a cada uno de estos reyes de Israel, y ninguno buscó a Jehová. Pero hay un rey que se destaca mucho por su maldad. Y no es que estemos clasificando en que algunos son más malos y otros son, pareciera que esa es la percepción. Delante de los ojos de Dios todos somos malos, como veíamos el martes en la femenil, todos somos pecadores. ¿Acaso ellos son más pecadores que nosotros? No, todos somos pecadores, ¿no? Pero de repente como que nuestras acciones algunos sobrepasan, y ese es el caso del rey Acab. El rey Acab, hijo de Omri, es un rey que la Biblia dice que superó a lo mejor en maldad a los que le habían antecedido. Reinó 22 años Acab. Imagínense 22 años viviendo en estas condiciones en el territorio de esas 10 tribus de Israel, bajo el reinado de este hombre de quien dice la Biblia que no hizo lo bueno a los ojos de Dios, hizo todo lo malo. Acab es un hombre que
desvió mucho más a los judíos de estas 10 tribus, llevándolos a una terrible crisis. Dice la Biblia que a él le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y esta primer frase que vemos aquí, que le fue cosa ligera, ¿no? A veces a nosotros se nos hace ligero vivir de X o de Y manera, ¿no? Como si no pasara nada, no me importa. Tomamos decisiones a la ligera, y cuántas consecuencias no vienen precisamente a raíz de eso. Tomar la vida cristiana de una forma ligera, la vida religiosa con Dios de una forma ligera, ¿qué es lo que se enfatiza aquí? ¿No? A Acab se le hizo cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Quién fue este hombre? Fue el primer rey cuando se dividió el reino. Fue el primer rey que tuvo Israel en el norte. Instituyó la adoración a través de becerros de oro. Se caracterizó su reino por mucha inestabilidad política, religiosa, y esto como que marcó la pauta, fíjense, desde el primero, ¿no? A lo mejor aquí aplica lo del dicho, que lo que mal empieza, mal acaba. Ningún rey hubo en Israel que hiciera lo bueno a los ojos de Dios. Jeroboam, hijo de Nabat, marcó esa pauta. El siguiente que vino hizo lo malo, y luego el otro y el otro, y llega Acab, y bueno, Acab se excede. Vienen consecuencias de tomar la vida religiosa con Dios a la ligera. Cualquier persona que diga, mi cristianismo, tomarlo a la ligera, mi compromiso en la iglesia, tomarlo a la ligera, hermano, no se puede. O esto es algo demasiado serio, o lo tomamos con la seriedad que requiere, con el compromiso que requiere nuestra vida y nuestra comunión con Dios, porque una vida religiosa, cúltica, a la ligera, pensando que no pasa nada, trae consecuencias. Y eso ocurre en el tiempo de este rey de nombre Acab. Se le hace cosa ligera andar en los mismos pecados. Bueno, todos lo hacen, ¿no? Estamos hablando de la vida religiosa, de la relación con Dios. Bueno, pues si el hermano no va, si el hermano no lee, si el hermano no acude a los días de ayuno, no acude, no hace esto, no pasa nada. O sea, todos lo hacemos. Escudarse bajo esa premisa, hermanos, es tomar a la ligera la vida cristiana. ¿Qué tan serio, aquí viene tras la pregunta, qué tan serio consideras tú el asunto de tu relación con Dios? ¿Le hemos dado la seriedad, el peso que requiere esto? Porque de Acab se dice, le fue cosa ligera. Da lo mismo, adorar a Dios de esta manera o hacerlo de esta otra manera. Acab se casó con una mujer, ¿alguien recuerda el nombre de la esposa de Acab? Jezabel, hija de Edbaal, rey de los sidonios. Sidón es una ciudad marítima al norte que da hacia la costa del mar Mediterráneo. Eran territorios filisteos. Se casó con una mujer que no era del pueblo de Dios. Bueno, pues esto viene a agravar todavía la relación de Acab, las situaciones de Acab. Esta mujer, Acab, lo llevó a servir y a adorar a Baal, el dios de los sidonios. Edificó un templo para Baal allí en Samaria, en la capital, y pone allí un altar para Baal en Samaria, provocando la ira de Dios. Acompáñenme a Primero de Reyes capítulo 16, porque nosotros leímos en el 17. Primero el libro de Reyes 16, del 30 al 33 dice, Primero de Reyes 16, 30 al 33, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos de Jehová sobre todos.
Fíjense en esto, ¿no? Sobre todos los que fueron antes de él. Es decir, que lo coloca a otro nivel, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab un bosque y añadió a Acab, haciendo provocar a ira a Jehová, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que antes de él habían sido. Jezabel, esta mujer con la que se casó Acab, lo llevó todavía a una ruina muy grande. Bueno, ¿qué tan perversa fue Jezabel? Ustedes tienen ahí la historia de esta mujer, de todo lo que hacía, que en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, cuando se habla a la iglesia de Tiatira, se utiliza el nombre de Jezabel de una forma simbólica. Y se habla de esa Jezabel simbólica allí a la iglesia de Tiatira como símbolo de engaño, de fornicación y de idolatría. Dice, algo tengo contra ti, que esa mujer que está allí, Jezabel. Obviamente no se habla de esta Jezabel, pero vean cómo se tomó el nombre de Jezabel simbólicamente para hablar de una situación de engaño, de fornicación espiritual y de idolatría. Porque en el tiempo de Acab, la peor crisis que se sufre, hermanos, no es la que vamos a comentar ahorita, la crisis de la lluvia, sino en realidad la verdadera crisis en la que está metido el pueblo de Israel es una crisis espiritual. La peor crisis, y esto es para nosotros, la peor crisis que tú y yo podemos sufrir es la crisis espiritual. Una crisis espiritual en una persona, hermanos, es terrible. Mira, cuando nosotros pensamos en una crisis, a lo mejor económica, decimos, no, qué duro. ¿Por qué? Porque esa nos pega físicamente en las cosas materiales. Mira, es peor la crisis espiritual. Por eso recalcamos, tomar a la ligera el cristianismo, tu comunión con Dios, tu devoción con Dios, tu adoración con Dios, tomarla a lo ligera es la peor crisis en la que uno puede estar. Y la peor crisis que sufre Israel de las tribus del norte en el tiempo de su historia, hermanos, sin lugar a dudas es cuando Acab construye esto para desviar el corazón. Obviamente, ¿de dónde vino esto? De la relación que tenía Acab con Jezabel. Era la hija, ya lo leímos, de Etbaal, hasta el nombre lo adquirió el rey de los Sidonios, haciéndole honor. Dicen, no era su nombre, más bien él se autonombró de esta manera, llevando el nombre de Baal en sí mismo. Ahora la hija, Jezabel, pues es la que llevó A veces nosotros pensamos que el casarnos con alguien, bueno, eso no va a influir en mi vida espiritual, con paréntesis y comentario, ¿no? Casarse con un no creyente, no, pero yo estoy firme, ¿no? Y a veces hemos escuchado y dice, no, pero yo me voy a encargar de convertirlo. Ya vimos que nosotros no convertimos a nadie. Eso es tomar las cosas a la ligera, ¿no? Pensando que no pasa nada. Jezabel corrompe el corazón todavía más de Acab, y bueno, los lleva a esa terrible crisis. Decíamos, no la crisis del agua, de la falta de lluvia, sino más bien la crisis espiritual en la que están sumergidos ahora todas estas tribus. Acab llevó a esas tribus, las 10 del norte, a sufrir esa peor crisis política, religiosa, social, y añádanle todavía la crisis de la falta de agua. Porque a veces pensamos que nuestra relación espiritual no tenga consecuencias en nuestras relaciones aquí en la tierra. Integralmente somos una sola cosa, y lo que espiritualmente pasa en nuestra vida, hermanos, también afecta en nuestra vida cotidiana, nuestra vida familiar, nuestra vida laboral. Si pensamos que esto es separado, no. Lo que nos pasa espiritualmente, lo que vivimos espiritualmente, se va a ver reflejado en todas las áreas de nuestra vida, y así lo dice la palabra
de nuestro Dios. Por eso San Mateo 6:33 dice que si tú buscas el reino de Dios, su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Lo espiritual va a afectar, va a impactar en lo material, ¿sí? Así lo dice la palabra de nuestro Dios. Y en este tiempo, pues es cuando está Elías, el profeta, presente, viviendo las situaciones políticas, sociales, religiosas en el territorio de Israel. Y aquí hay algo que tenemos que mirar nosotros con atención. El hecho de ser pueblo de Dios, el hecho de ser cristiano, cristiana, no nos hace exentos de las crisis. Aquí está un hombre consagrado a Dios, un profeta, el profeta Elías, el que se conoce como el profeta de fuego. No solamente hizo descender fuego ese día cuando se enfrentó a los profetas de Baal y de Acera, cuando le pidió a Dios que cayera fuego para que manifestara que él era Dios y que pues estaba con Elías. No, también hay otro pasaje en Segundo de Reyes cuando otro rey lo manda a traer preso, manda un capitán de 50 con sus 50 para tomar a Elías y que los lleven ante el rey. Y Elías dice, cuando llega este encargado, este embajador del rey, y le dice, ¿tú eres Elías? Dice el rey que ordenes. Pero le dice, siervo de Dios. Dice, si yo soy siervo de Dios, caiga fuego sobre ti, te consuma. Y consumió a sus 50. Vienen otros 50, otro embajador del rey, lo mismo, y vuelve a Elías. Si yo soy siervo de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma con tus 50. Y lo consume. Y mandan un tercero, pero el tercero llega con temor y le dice, Elías, siervo de Dios, considera la vida de tu siervo y de estos 50. Dice el rey que vayas, compadécete de nosotros, y accede. Dios le dice a Elías, ve con él. No fue la primera vez, la única que Elías hizo descender fuego del cielo como señal divina de que Dios estaba con él, y más que Elías, pues nosotros sabemos que es Dios. Este hombre consagrado a Dios, viviendo en esta situación con este rey, con Jezabel. De hecho, la misma Jezabel es la que lo va a amenazar. Cuando él mató a los profetas de Baal y de Acera, le dice Elías, si mañana, le manda a decir, si mañana yo no te hago lo mismo que le hiciste a mis profetas. Tenía arraigado en el corazón Jezabel la adoración a Baal. Dice, esto que le hiciste prácticamente a mis profetas, si yo mañana no te hago lo mismo, pues que me ocurra a mí. Y es cuando Elías sale también a ocultarse, a refugiarse. Elías sabe quién es Acab y sabe quién es Jezabel. Y aún así leímos primer libro de Reyes, capítulo 17, que Dios le dice, que Elías le dice a Acab, dice, mira Acab, no va a haber lluvia a partir de ahora si no es por mi palabra. Palabras que desafían a Acab y a Jezabel. ¿Cómo que no va a haber agua? Y dice Elías, no va a haber agua si no es por mi palabra. Pero inmediatamente en el versículo 2 que nosotros leímos, Dios le dice, escápate, vete de aquí. ¿A dónde lo mandó Dios? Le dice, vete y escóndete allá en el arroyo de Querit. Escóndete, porque ya sabía de lo que era capaz Acab y Jezabel. Dios tiene ese cuidado en medio de esta situación que estamos describiendo, muy lamentable. Dios tiene cuidado de sus hijos. Y esto es algo que el Señor nos dice hoy. Dios tiene cuidado de ti y de mí. No está exento Elías de estar viviendo esta situación, de sufrir amenazas. ¿Sí? No está exento. Tú y yo no estamos exentos de las crisis. Una crisis es un cambio repentino que viene a nuestra vida, que trae consecuencias funestas, desastrosas, trágicas, ¿no? Y una crisis puede llegar en cualquier momento. Crisis económica, una crisis de salud, una crisis emocional, ¿no? Puede llegar a nuestra vida así.
Pero ¿qué nos está diciendo Dios? Dice, no estás exento, pero yo voy a tener cuidado de ti. Y es lo que hace Dios con Elías. Dice, ve y escóndete en el arroyo de Querit. Allí vas a estar. Pero hay un texto que quiero que veas conmigo. A ver, si estamos allí en primer libro de Reyes, capítulo 17, donde leímos, y veas algo, versículo 4, en lo que Dios le dice a Elías, cuando le dice, ve, escóndete en el arroyo de Querit, que está delante del Jordán. Beberás del arroyo. ¿Y qué dice allí? Esa frase. Yo he mandado, dice Dios. Nada más esa frase, la tengo subrayada aquí en mi Biblia. Yo he mandado. Porque creo que aquí está la clave de lo que hoy tenemos que aprender tú y yo. Mira, yo he mandado, le dice Dios a su siervo. Yo he mandado que los cuervos te den de comer. Dice la Biblia, allí mismo, versículo 4 y 5, lo que Dios hizo. Dice, yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Y el Señor sabe perfectamente la necesidad de Elías. Y dice la palabra de Dios que los cuervos, esto, hasta imaginándolo es curioso, ¿no? Era la hora del desayuno y llegaban los cuervos. ¿Y qué le traían a Elías? Carne y pan por la mañana. Dice el Señor, yo los he mandado. Los cuervos eran movidos a la hora del desayuno con el pan y con la carne para Elías. Traían la ración que el profeta necesitaba y dice la Biblia que bebía del arroyo. ¿Cuánto tiempo ocurrió esto? No se sabe, la Biblia no lo dice. Pero dice que los cuervos llegaban en la mañana. Yo me imagino la escena, llegando los cuervos volando directo a donde está Elías y le dejan el pan y le dejan la carne cocida. ¿De dónde la sacaban? Pongan la imaginación, cómo llegaba la carne, llegaba calientita, llegaba bien sazonada. ¿Qué quiero decir con esto? Ve cuán bueno es Dios. Y en esa frase encerrado, yo he mandado, dice Dios, yo los he mandado. Y mira, si Dios puede usar cuervos para alimentar a Elías, dime que Dios no podría hacer por ti o por mí. Cuando la Biblia enseña en el Nuevo Testamento, y Cristo lo dijo, de cuánto más valor sois vosotros, hombres de poca fe. ¿No valen ustedes más que las aves de los cielos? Y si Dios las alimenta, Dios no tendrá ese cuidado de ustedes. Dios dice, yo los he mandado. Y les manda pan y le manda carne. Y qué precioso es mirar esto, decía yo, desde la perspectiva espiritual, el saber que Dios manda. ¿Sí? Si a Elías le dijo, yo he mandado los cuervos para que te den de comer, Dios dice, mira, yo te voy a mandar los clientes que necesitas. Mira, yo te voy a mandar a las personas que te van a ayudar. O sea, como Dios desde el cielo dice, yo voy a mandar unos cuervos. ¿Has visto a Dios obrando así en tu vida? Dios nos manda todas las cosas, hermano. Dios nos manda esos clientes, Dios nos manda las personas que nos ayudan, Dios nos manda el dinero que necesitamos. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Pero a lo mejor tú no te diste cuenta que estaba encerrado en esta frase. Dios te los mandó. No podemos decir, qué suerte, hoy me fue de maravilla. No, Dios te lo mandó. En cosas tan simples, vas caminando por la calle y de repente ves un billete y dices, qué suerte. No fue suerte. Hasta en eso Dios te lo mandó. Dios mandó a alguien a que se le saliera del bolsillo y tú dices, estos 50 pesos son míos. Dios te lo manda.
Dios puede mandar cuervos. Dios te manda al médico, ¿no? De repente necesitas algo, Dios ya... ¿Se acuerdan de la predicación de Jonás? Cuando dice que Dios había, ¿qué cosa? Prevenido una ballena. Dios ya tiene prevenido tu día de mañana, hermano, hermana. En todo lo que nosotros hacemos, dice Dios, en cualquier crisis, sea espiritual, Dios va a mandar, si es una crisis espiritual, Dios va a mandar a la persona con el texto exacto para que te diga, mira hermano, la Biblia dice así, no te preocupes. ¿También te ha pasado? Sí. O a veces cuando necesitas ser redarguido, cuando necesitas ser exhortado, llega alguien y te dice, no hermano, es que la Biblia dice así, Dios lo mandó. Como Dios mandó estos cuervos, dice, le dice a Elías, yo he mandado los cuervos para que te den de comer. Dios manda, hermano. Por eso no te preocupes de mañana. Elías no tenía de qué preocuparse. Ya los cuervos sabían la hora de la comida. ¿Y qué dice? Que por la tarde también llegaban con la comida. Qué bondadoso es Dios. En medio de tu crisis y de mi crisis, podemos confiar en que Dios, hermanos, va a mandar cuervos. O va a mandar a quien tenga que mandar para hacernos bien. El Señor le estaba mostrando en realidad a su siervo que depender de Dios y confiar en Dios, hermano, es lo mejor. No como Acab, que tomaba las cosas a la ligera. No tomes a la ligera tu relación con Dios. Date cuenta que de eso depende todo. Nosotros como cristianos tenemos que comprobarlo, ¿no? Que nuestra relación con Dios, de eso dependen todas las cosas. Te guste o no te guste, lo aceptes o no lo aceptes. Una persona que sabe de Dios, que conoce a Dios, aléjate, apártate y vamos a ver qué sucede. Pero acércate y comprueba lo que dice la Biblia, lo que dice Dios. Dice el Señor, yo he mandado, no te preocupes, yo mañana te mando los clientes, mira, no te preocupes, yo mañana te pongo a las personas, yo mañana te doy lo que tú vas a necesitar. Y ese es nuestro Dios. Enseñándonos a confiar y a depender solamente de Él. Pero bueno, pareciera que todo en la historia aquí va bonito, ¿verdad? Todo va bien, llegan los cuervos. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero de repente, ¿qué pasó con el arroyo? Obvio, no había llovido. ¿Cuánto tiempo no llovió? 3 años y 6 meses, y este era el principio. El Señor Jesús también mencionó eso, es decir, no es una historia, fue un caso real, porque mira, lo que la Biblia dice es real. Y tenemos que creerlo, ¿sí? Lucas 4:25 dice, mas en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una grande hambre en toda la tierra. 3 años y 6 meses. Y Dios está sustentando a aquel hombre. ¿Cómo se imaginan a Elías? Bueno, para que no se lo imagine. Dice la Biblia, por aquí lo anoté, Segundo de Reyes 1:8, que era un hombre velloso, ¿sí? No sé si había notado ese detalle. La Biblia nos regala ese detalle para que cuando pensemos en Elías, bueno, lo imaginemos. Es un hombre velloso y dice que estaba ceñido, ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Se secó el arroyo y entonces ahora Dios le da una nueva instrucción. Porque tenemos que aprender a escuchar a Dios en las instrucciones que nos da en medio de las crisis. Dios no va a dejar sin provisión, pero tampoco va a dejar sin instrucción. Son dos cosas diferentes. Dios te da, pero también Dios te instruye. Dios te dice lo que tienes que hacer. Y aquí ahora viene una instrucción nueva para Elías. ¿Qué le dice Dios? Levántate y ahora vete a Sarepta de Sidón. Detalle, ¿de dónde era Jezabel? De allá.
de Sidón. Su padre era Etbaal, rey de los sidonios. Y ahora Dios le dice a Elías, de aquí de Querit, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Curiosamente, en el Nuevo Testamento vemos que dice la Biblia, cuando el Señor Jesucristo está haciendo reflexionar a los habitantes de la región norte de Capernaum, de esa zona del norte del mar de Galilea, cuando les dice: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, citó a esas ciudades filisteas, dice: si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, dice, ellos ya desde cuándo se hubieran arrepentido. Y prueba de ello es la siguiente historia que viene, porque ahora cuando Dios le dice a Elías: vete allá a Sarepta de Sidón, allí, a ver, ¿qué le dijo Dios? Primero de Reyes 17, versículos 9. Vas a morar allí, y he aquí, otra vez, yo he mandado. Hermano, otra vez Dios diciéndote: no te preocupes, yo ya he mandado lo que necesitas para tu crisis. Dios ya lo proveyó. Elías todavía no llega a Sarepta de Sidón, pero Dios le dice: yo ya tengo una mujer viuda ya. Dice: yo he mandado una viuda para que te sustente. ¿Sí nos estamos dando cuenta bien cómo va esto? Otra vez Dios dice: yo ya lo mandé, yo ya la mandé, es una mujer viuda. Se levanta Elías, se va a Sarepta de Sidón, llega a la puerta de la ciudad y allí ve a una mujer. No por coincidencia, sino por providencia. Una mujer que está levantando cerojas. Cerojas, dice, ahí trae una notita en nuestra Biblia que dice que son leños. Ahí dice, leños. Trae un numerito y en la parte intermedia viene, dice, leña. Estaba recogiendo cerojas, recogiendo leñas, y le dice Elías: regálame un poco de agua, un vaso de agua. Y la mujer va a buscar el agua, le dice: pero también tráeme una torta de pan, tráeme un bocado de pan para mí. Y le dice la mujer, es una mujer de Sidón, ni siquiera es una mujer judía, y le dice: no, pues discúlpame, ahí sí no te puedo ayudar. Estoy levantando leña porque tengo un puñado de harina, voy a hacer una torta para mi hijo, para mí, nos la vamos a comer y después de eso, pues ya no tenemos nada. Y le dice Elías: mira, haz como te estoy diciendo. No, le dice algo muy importante: no hayas temor, no tengas miedo. A una mujer de Sarepta de Sidón. De hecho, cuando le dice: vive Jehová tu Dios, no dijo Jehová nuestro Dios, le dijo: no, vive Jehová tu Dios, mira, no me pidas eso. Yo solamente tengo un puñado de harina y un poco de aceite en una botija, voy a cocinar esto para mi hijo, para mí, nos lo comemos y de ahí no tenemos absolutamente. No hayas temor. Hermano, no hayas temor en tu crisis. Es que ¿qué va a ser mañana? No hayas temor. Es que ¿qué va a pasar? No hayas temor. Todos vivimos crisis. No hayas temor, no tengas miedo. Y entonces la mujer le cree a Elías, pero le cree más que a Elías a lo que Elías le dijo. Hay otro detalle allí. Seguimos en Primero de Reyes 17. ¿Cuál es el otro detalle? Mira, que Elías le dice, estamos en el versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho. Subraya, si eres de subrayar como yo, subraya esa otra partecita. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho. Y ha dicho así:
La tinaja de la harina no se escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite hasta aquel día cuando Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra. Si esto apenas iba comenzando, le faltaban por lo menos todavía, pensemos, en 3 años para que lloviera. Y la palabra de Dios dice que el Señor anunció y dijo: no se escaseará ni disminuirá la botija del aceite hasta cuando Dios mande la lluvia. Es decir, que este milagro duró bastante tiempo. Y olvídate de eso. Lo que quiero resumirlo es esto: Dios va a hacer abundar las cosas en el tiempo de tu crisis, porque ahí está la otra enseñanza. En el tiempo de tu crisis, Dios lo va a hacer abundar. Y Dios va a usar lo que tú tienes. Solamente un puñado de harina y un poco de aceite. Esto nos conecta inmediatamente con aquel pasaje cuando el Señor Jesucristo le seguían multitudes. Hay 5,000 hombres, sin contar a mujeres y niños, y el Señor les dice: ya es tarde, esta gente nos ha seguido, no hay nada de comer, vamos a darle nosotros de comer. Y dicen los apóstoles: Señor, ¿de dónde le damos de comer a todas estas personas? Y el Señor les pregunta: ¿qué tienen? 5 panes y 2 peces. Y dice el Señor: con eso es suficiente. Hace la oración, se recuestan, reparten a las 5,000 personas y sobraron 12 cestos de pedazos que quedaron. ¿Pero cómo? Ese es Dios. ¿Cómo explicamos nosotros que de un puñado de harina y de un poco de aceite el Señor sustente a la viuda de Sarepta, a su hijo y a Elías? Dice nuestra Biblia, ahí en una anotación, dice que un tiempo, dice un año. Yo quiero pensar que lo que dijo Dios, no va a disminuir ese aceite y esa harina de aquí hasta que llueva. O ya habían pasado por lo menos 2 años y faltaba 1 y el Señor prolongó eso, o la otra es, esto iba comenzando y esa harina y ese aceite no se acabó en 3 años y 6 meses hasta que Dios envió lluvia. Pero aquí lo importante y que lo que tenemos que llevarnos es que dice precisamente: así dice Dios, así ha dicho Dios, no se va a disminuir. Así ha dicho Dios. ¿Y qué te ha dicho Dios? Bueno, así dice el Señor: no te dejaré ni te desampararé. Así dice Dios: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así dice Dios: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Qué te dice Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? Porque mira, cuando Dios empeña su palabra, el Señor cumple. ¿Por qué dudar de la palabra de Dios? A esta mujer de Sarepta, a esta mujer viuda, Elías le dice: porque así ha dicho Dios, tú dame esa torta, primero cocíname una para mí y dame, y después cocina para ti, para tu hijo, porque así dice Dios. ¿Cómo habrá visto esa mujer viuda a este hombre velloso? Les iba a decir, a este peludo. Estaba velloso, ya lo vimos. ¿Cómo lo vio tan convencido? Que una mujer incrédula, viuda de Sarepta, dice: aquí está tu torta. Y siguió cocinando y cocinando y cocinando, y vio el milagro en medio de la crisis, y la harina no se acabó. Una mujer incrédula. Pero ahí comprobó que lo que Dios dice es real. Y si Dios te ha dicho algo, ¿por qué dudar de Dios? No dudemos de Dios, dependamos de Dios, aprendamos a confiar en Dios en medio de la más terrible crisis. Ya, por eso comenzamos hablando de Acab. Ve cómo las cosas estaban, como dice un pastor, Enrique de Horizonte, Querétaro, dice: esto estaba para el perro. Me gusta su frase curiosa, dice: esto estaba
para desecharse. La situación en Israel estaba que no daba para nada. Espiritualmente, políticamente, económicamente, la crisis de agua, no había para nada. ¿Dios dejó a su siervo? No lo dejó. ¿Por qué Dios habría de dejarte a ti y a mí? Ya sé que no lo merecemos, pero ¿sabes por qué Dios nos va a ayudar y nos va a bendecir? Porque Él ha empeñado su palabra, porque así ha dicho Jehová, Criador tuyo, el que te formó, el que te dio nombre. No tengas miedo, yo he dado naciones por tu rescate. No tengas miedo. Cuando tú pases por las aguas, no te inundarás. Cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Confías en Dios. Es Dios empeñando su palabra, no es que nos lo merezcamos. Y este es nuestro Dios. El Dios de Elías es el Dios nuestro. Y Dios, hermanos, cumple lo que ha prometido, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cree en el Señor, porque para Dios, para el Señor ninguna cosa es imposible, no importa cuál sea tu crisis. Déjame decirte algo, el Señor ha prometido bendecirte, te va a bendecir y va a pudo usar cuervos. Con eso concluyo. Dios usa cuervos, Dios usa viudas. Si Dios va a sanar, Dios usa agua común del Jordán. Dios usa lodo. Dios usa 5 panes y 2 peces. Dios puede usar cualquier cosa. Solamente confía en Dios. Solamente créale a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude en tu escuela, que Dios te ayude en tu trabajo, que Dios te ayude en tu hogar, que Dios te ayude con tus vecinos, que Dios te ayude en todas las áreas de tu vida. Que la gloria sea para nuestro Dios. Pónganse de pie, vamos a orar. Y si alguien en este momento tiene alguna situación de crisis, querido hermano, esta palabra hoy, Señor, creo que especialmente te la dedico para ti. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, porque los que estamos aquí congregados y que hemos escuchado tu palabra, Señor, somos hombres, como dice la misma Escritura, semejantes a Elías, sujetos a semejantes pasiones. Pero, Señor, la situación que vivimos en nuestro diario vivir, en nuestro día a día, tú la conoces. Si a lo mejor alguien, Señor, de aquí está pasando por alguna situación de crisis de salud emocional, económica, alguna otra, Señor, que de antemano tú ya la sabes, queremos darte gracias porque nos ayudas a confiar en ti. Tú tienes poder, Señor, para ayudarnos en nuestra debilidad, para ayudarnos en nuestra enfermedad, ayudarnos en nuestras emociones. Gracias, Señor, porque no nos dejas. Y no sabemos, Señor, cuántas crisis más tengamos que enfrentar, pero tu palabra nos incita, nos invita a confiar solamente en ti. Nosotros, Señor, somos débiles, no podemos hacer más allá de nuestras fuerzas, que son muy limitadas, son muy cortas, pero tú puedes hacer todo, Señor. Para ti no hay nada imposible. Tú sabes lo que necesitamos, tú sabes, Señor, lo que hacemos menester. Ayúdanos. Bendícenos, Señor, bendice cada uno de mis hermanos en sus trabajos, en sus estudios, en su economía, en sus relaciones familiares, pero sobre todo ayúdanos, Señor, en nuestra vida espiritual. No nos dejes, que no tomemos a la ligera, Señor, nuestra relación contigo, y que de ello se deriven todo género de bendiciones en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Por favor, te pedimos que nos bendigas y que tengas esa misericordia hacia nosotros. Te lo estamos implorando en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Váyanse a la gloria.